Hola a todos y todas, mi nombre es Julieta Guarnieri y soy estudiante de la licenciatura en Comunicación Audiovisual a Distancia de la Universidad de San Martín. En este trabajo voy a hablar de 4 películas de la directora, productora y guionista argentina Birna Molina. Birna Molina nació en Buenos Aires en 1975 y es egresada de la carrera de realización cinematográfica en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, el IDAC. Junto a Ernesto Ardito, su compañero y con quien realizó gran parte de su filmografía, son los responsables de la dirección, el guión, la producción y el montaje de las películas de las que voy a hablar en esta reseña. En este trabajo voy a hablar sobre Raimundo, del año 2003, Corazón de Fábrica, del año 2008, Alejandra, del año 2013 y Sinfonía para Ana, del 2017. El cine que hace Birna Molina es un cine profundamente político. La elección de estas 4 películas no es arbitraria, sino que busca dar cuenta de cómo la directora hace un uso del audiovisual como una herramienta para la preservación de la memoria. Raimundo es un documental del 2003 y es la ópera prima de Birna Molina y Ernesto Ardito. Aborda la vida y obra del cineasta Raimundo Gleiser, quien fue detenido y desaparecido durante la última dictadura militar argentina. Raimundo establece una conversación constante entre la obra de Gleiser y la película de Molina y Ardito. El film se construye como un gran collage en el que se entrelazan testimonios de familiares, amigos y compañeros de militancia, con escenas filmadas por el propio Gleiser. A partir de estos materiales se construye un relato profundamente humano de Gleiser, al tiempo que se reflejan las problemáticas de una Argentina atravesada por las crisis políticas de las décadas del 60 y el 70. A través de la vida y filmografía de Gleiser, el documental permite pensar el rol del cineasta latinoamericano en el proceso político que atravesaba la región. No solo se utilizan escenas filmadas por Gleiser, sino que se incorpora también el contexto de época, con la participación de otros cineastas involucrados en los movimientos de cine político. Esta forma de situar la historia personal en un contexto social más amplio se repetirá en las distintas películas que se analizan en esta reseña. La historia particular de Raimundo es, en efecto, también la historia de cientos de cineastas contemporáneos a él. Molina y Ardito lo evidencian con coherencia a lo largo del documental, que cuenta con testimonios de figuras claves para el cine nacional como Pino Solanas. Raimundo crece junto a su obra. Los directores van a hacer hincapié en la producción de su filmografía, que incluye obras como Nuestras Islas Malvinas, en las que viaja a las islas y filma a sus habitantes en una experiencia inédita, y Los Traidores, su único largometraje de ficción. Esta última es una crítica feroz a la burocracia sindical. Fue realizada en la clandestinidad y pudo completarse gracias a que los rollos eran enviados en secreto a Estados Unidos, donde el productor Bill Sussman los resguardaba. Birna nombrará a Los Traidores en varias ocasiones como una película necesaria para entender el contexto y a Raimundo. El documental también retrata el modo en el que las condiciones de producción de las películas de Gleiser forman parte de su pensamiento político. A lo largo de su vida, su compromiso revolucionario se profundiza. Así, aparece el grupo Cine de la Base, colectivo activo durante los años 70, en un contexto de persecución por parte de la AAA. Un grupo que sostenía que si las bases no podían ir al cine porque las películas estaban prohibidas, entonces era necesario llevar el cine a las bases. Sin necesidad de decirlo con palabras, toda la película va a reflejar una profunda admiración, no solo por las películas de Gleiser, sino por su involucramiento en el contexto social. Esta película, que es la primera de los directores, es fundamental para entender su filmografía. Raimundo fue premiado en numerosos festivales nacionales e internacionales y se convirtió en la primera producción argentina en participar del Festival Internacional de Documental de Yamagata en Japón. Antes de continuar con la siguiente reseña, quisiera destacar una frase de la directora Dolly Pussy, que aparece en el documental porque fue amiga del cineasta, y que dice que el cine tiene que tener contenido nacional, crítico y revolucionario. Creo que estas son características que toman Birna Molina y Ernesto Ardito a la hora de realizar sus películas. Corazón de Fábrica es la segunda película realizada por Birna Molina y Ernesto Ardito.
Este film narra la historia de los trabajadores y trabajadoras de la fábrica de cerámica Sanón en Neuquén. Frente al cierre de la fábrica por parte de una patronal que adeudaba salarios y había suspendido a parte del personal, los obreros deciden organizarse para recuperarla. En un principio, Corazón de Fábrica iba a ser una ficción, pero al comenzar a investigar, decidieron realizar un documental. Para hacer la película, durante el año 2005, los directores pasaron 3 meses dentro de la fábrica. Gracias a esto se puede ver una película íntima, en la que la sinceridad con la que hablan los trabajadores denota que esa cámara que está ahí ya no es un objeto extraño, sino que se amalgama a la propia realidad. En una entrevista y en relación a los bombardeos de Plaza de Mayo de 1955, Birna Molina plantea que hay hechos que no se pueden ficcionalizar, que necesitan ser documentales. Creo que es algo que podemos ver en Corazón de Fábrica, cómo hay cosas que transmite ese documental y esa inserción dentro de la fábrica durante tanto tiempo que tal vez de otra manera no se hubieran transmitido de la misma forma. El comienzo del film es un montaje que muestra una excursión escolar y una asamblea obrera. Las imágenes de los niños caminando por los pasillos de la fábrica, guiados por un trabajador que les explica el proceso de trabajo, se intercalan con escenas de una asamblea. Una ronda de personas abrigadas reunidas alrededor de un fuego, debatiendo los pasos a seguir. Esta decisión estética y narrativa marca desde el inicio la convivencia entre lo cotidiano y lo político, lo íntimo y lo colectivo. Para contar la historia de la fábrica, el documental no se limita a lo que ocurrió dentro de sus paredes. Contextualiza históricamente su existencia. Conocemos a Luis Sanón, su vínculo con la dictadura y con el menemismo. Se denuncia la complicidad empresarial con los crímenes del terrorismo de Estado. Al igual que pasa en Raimundo, Molina y Ardito no dejan de hacer énfasis en el contexto más amplio para poder entender mejor la historia particular. Corazón de Fábrica construye escenas profundamente íntimas, tanto que por momentos uno puede olvidarse que está viendo una película y sentir que está ahí, siendo parte. Los lazos con la comunidad se profundizan, las movilizaciones junto a otros sectores crecen. Para mostrar también la historia en primera persona se usan imágenes filmadas por los propios trabajadores de la fábrica de cerámica. En una de ellas, filmada por Cristian Moya, trabajador de Sanón, se registra el asesinato del docente Carlos Fuentealba a manos de la policía neuquina. Nuevamente, el contexto del país y las luchas particulares son un tejido dentro de la película. También se muestra, por ejemplo, la producción de un libro objeto con poemas de Juan Gelman y cómo esto atravesó a los trabajadores a la hora de realizarse. La manera de usar la cámara, la construcción de planos más colectivos, pero también de otros más cercanos, la forma de reflejar los conflictos internos, todo termina construyendo una película que no es solo la biografía de los trabajadores de Sanón, sino también una muestra de lucha política y social, el objeto de admiración de los directores. Lo documentado termina construyendo una película profunda, con muchas aristas, que toca una cantidad de tópicos muy amplia sin perder nunca el objetivo. Corazón de Fábrica fue galardonado con el premio al mejor documental en el primer concurso latinoamericano de documentales de Claxo, Otras Miradas. Sanón no es solamente la fábrica, sino que son los trabajadores, pero también son sus familias, son sus hijos, son las maestras de la escuela solidarizándose con la lucha. Es una peña de mesas largas en las que toca Rally Barrio Nuevo. Todo eso se ve reflejado dentro del documental. Con estéticas distintas, pero con intenciones que podrían ser similares, podemos ver cómo estos dos documentales tienen un vínculo estrecho con la historia política de nuestro país. En el próximo documental vamos a ver esto de una manera distinta. Alejandra es un documental basado en la serie Memoria Iluminada de Alejandra Pizarnik, también de Birna Molina y Ernesto Ardito. Fue realizado en coproducción con Canal Encuentro, en el marco de una serie de documentales que retratan a figuras claves de la cultura argentina como Julio Cortázar y María Elena Walsh. Alejandra recorre la vida de la poeta argentina, su vínculo con los escritores de la época, su obra, sus conflictos, hasta su suicidio. Este documental es más oscuro y nostálgico que los anteriores.
con elementos más parecidos al documental biográfico tradicional, pero también con escenas surrealistas y con la aparición de un nuevo protagonismo para la ficción que no busca representar la realidad de manera directa, de hacer un como si, sino que se utiliza desde un lugar mucho más disruptivo. Podemos ver, por ejemplo, a dos niños que juegan mientras se habla de la amistad entre Pizarnik y Cortázar, mostrando esa complicidad de una manera que apela a la ternura. Pero también podemos ver imágenes oscuras, como cuando se comienza a hablar de la condesa sangrienta y escuchamos una respiración agitada, mientras la imagen muestra un punto de vista de alguien corriendo por el bosque. Si bien el documental se propone un lugar íntimo en el que se leen los diarios de la escritora, se habla con su familia, con sus seres queridos, con escritores que la admiran, hay un despliegue de recursos que dan cuenta de la complejidad de esa figura mítica que es Pizarnik desde ese lugar tan oscuro que mencionaba previamente. Se corre el lugar político de los documentales anteriores, y si bien la política aparece en breves momentos de la película, lo hace desde un lugar más causal de lo que le sucede a la propia Pizarnik, por ejemplo, cómo le afectó el nazismo en su infancia o el contexto político en su juventud antes de radicarse un tiempo en París. Se construye el punto de vista con imágenes que por momentos parecen amorfas, con escenas casi paranoicas, como el momento en el que vemos animales de zoológico en una calma tensa que hasta puede producir adrenalina. Hay un trabajo no solo de imagen, sino de sonido, que hace que sea incluso un poco incómodo de ver por momentos. Pero también construye a una Alejandra humana, no la patologiza, sino que da a entender que hay muchas cuestiones que la transformaron en una incomprendida que tienen que ver con el contexto. Y creo que esto es algo que va en la línea con cómo Molina y Ardito construyen las historias. Si bien dentro de la filmografía de Birna, Alejandra es disruptivo y distinto, tiene similitudes con otros de la serie Memoria Iluminada. Pero además, dentro de esa disrupción, no se pierden cuestiones propias de la estética de la directora, como maneras de animar los collages o incluso escenas de la historia política argentina que se repiten en el resto de sus películas. Si en Raimundo la intimidad se construye a través de una profunda admiración hacia Gleiser y en Corazón de Fábrica la intimidad se construye a través de la empatía y de la humanización de esos trabajadores, en Alejandra el vínculo se construye a través de poner al espectador en el punto de vista de un mundo retorcido y oscuro, como simulando aquello que veía Alejandra. Pero también por momentos se ve incluso algo infantil, algo inocente dentro de la película. Y en este film comienza a verse algo que se profundizará en Sinfonía para Ana y que Birna Molina llamará estética de la memoria. Sinfonía para Ana es la primera ficción de Birna Molina y Ernesto Ardito. Basada en la novela de Gaby Make, del mismo nombre, vamos a ver la historia de Ana e Isa, dos amigas que crecieron juntas y se encuentran estudiando en el Colegio Nacional Buenos Aires en los 70. La película nos va a mostrar la vida en el colegio unos años antes de la dictadura, en un momento de militancia activa y cada vez más potente por parte de los estudiantes, y la transformación absoluta con la llegada de la dictadura militar en el 76. En la película los jóvenes son adolescentes que militan, que se enamoran, que pelean con los padres, que discuten sobre la amistad y sobre el futuro. No se construye una inocencia ni una infantilización, sino que se refleja que esos chicos y chicas están atravesando las preguntas propias de la adolescencia en un contexto de represión creciente. Si bien los personajes son ficticios, la historia del país es real. En Sinfonía para Ana se van a inmiscuir escenas documentales. Volvemos a algo ya dicho en este trabajo, esta idea de que hay cosas que no se pueden ficcionalizar, que plantea Birna, y en este caso va a pasar con algunas manifestaciones políticas que se ven de manera documental. Birna Molina plantea que Sinfonía para Ana se construye desde una estética de la memoria, en la que los recuerdos no son necesariamente las cosas tal como sucedieron, sino que pueden ser flashes, sensaciones, momentos. Y lo vamos a ver en, por ejemplo, la transformación del colegio, cómo no solo cambia la política de los docentes hacia los estudiantes, sino que cambia la colorimetría de la película. Se torna oscura, Ana se torna gris, se encuentra sola, recuerda momentos del pasado en el que todo era distinto y parecía más brillante. Hay una decisión constante de mostrar esa forma de recordar, que también va construyendo una cercanía y propone a quienes somos espectadores reconstruir las partes que no vemos.
En su primera ficción, Molina y Ardito se proponen contar una historia que no es solo la historia de sus protagonistas, sino que es la historia compartida por gran parte de su generación. Es consecuente con su filmografía y con todo lo que han planteado hasta ahora. Birna Molina habla sobre la admiración que le produce la manera de manejar la cámara de Raimundo Gleiser, y ella, que maneja una cámara en Sinfonía para Ana, lo hace también tendiendo un puente de cercanía entre la historia y los espectadores. Sinfonía para Ana obtuvo múltiples premios, entre ellos el Premio de la Crítica en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Moscú en su edición número 39. Birna Molina ocupa muchos roles en sus películas. Es directora, hace cámara, es guionista, es productora, es montajista e incluso hace animaciones. Forma parte integral de la producción de sus películas. Ella y Ardito dejan su huella en todo el trayecto de esa película, en lo sonoro, en lo visual, en el texto. Esta directora se propone construir un cine que sea una herramienta para la preservación de la memoria, como dije al principio, pero también una herramienta para la transformación de la realidad. Se propone un rol que es casi pedagógico a la hora de explicar los hechos de la historia reciente y no tan reciente de nuestro país. Ya en el minuto 1 de Raimundo, su primera película, podemos ver una animación con imágenes precolombinas que habla sobre la invasión de los españoles a América Latina en 1492. Algo que parecería ajeno a lo que se está por contar, pero que es un posicionamiento político de que el cine que vamos a ver en toda su filmografía es un cine con un posicionamiento muy claro, crítico y latinoamericano. Muchas gracias por escuchar este trabajo y espero que les haya resultado de interés.